de regreso y pues miren, vamos en estos dos últimos bloques de la transmisión de hoy, vamos a tocar dos temas que tienen que ver con este nuevo comportamiento que debemos de tener en torno a lo que está sucediendo con respecto a la pandemia en nuestro país. En primer lugar, ya las autoridades federales hoy anunciaron, ¿no?, esta reapertura en algunas, de algunas actividades en algunas partes del país. Digo, todavía no quedó muy claro cuáles serán estos lugares como tal, pero bueno, tomando en cuenta estas actividades productivas que se van a reaperturar, que tiene que ver con la industria de la construcción, con la cuestión minera, con la cuestión automotriz, bueno, pues entonces ubicamos, ¿no?, dentro de nuestro mapa en dónde están esas, digamos, dónde es más fuerte esa actividad productiva. Pero también, después de todos estos días de confinamiento, las personas, vamos, cambiamos nuestro estilo de vida, nuestros tiempos, nuestra forma de trabajar, de relacionarnos incluso, ¿no?, con la cuestión laboral. Entonces es por eso que nos dimos a la tarea de buscar al doctor Josman Espinosa Gómez. Él es profesor e investigador de la Escuela de Psicología de CETIS, Universidad Campus Mexicali, porque, bueno, durante todo este tiempo de confinamiento se llegó a presentar un síndrome que le denominaron el síndrome de la cabaña. Y por eso es ahora que queremos que nos explique un poco en qué consiste y cómo lo vamos a tener que ir, digamos, cambiando ante esta nueva normalidad de la que se habla ya. ¿Qué tal, Josman? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, gracias a ti, saludos a todo tu público. Josman, pues yo creo que iniciamos precisamente con definir, ¿no?, a qué se refiere este asunto del síndrome de la cabaña. Claro que sí. Mira, el síndrome de la cabaña, que no es nuevo, es uno de los fenómenos que se había presentado anteriormente con otro nombre, se deriva de lo que le llamaban el cabin fever, que en muchos años se presentó en los colonos americanos cuando tenían que pasar largas temporadas en invierno, sí, dentro propiamente de sus cabañas. De ahí viene el nombre propiamente. Esto les generaba obviamente síntomas depresivos, ansiosos y por lógica esta sensación de enjaulamiento, de estar encerrados. De ahí aparece este primer término, de ahí lo estamos heredando, y evidentemente hoy que estamos enfrentando la situación que todos conocemos, es que se ha retomado y que de alguna manera pues, tiene sus propias características, pero la idea es la misma. Esta sensación, esta parte sintomática de sentirnos ansiosos y de sentirnos encerrados, y que obviamente representa muchos factores a los cuales tenemos que poner mucha atención. Entonces de ahí viene el origen propiamente de este concepto de síndrome de la cabaña. Entonces digamos que, bueno, yo lo ponía en el contexto nacional porque pues para nosotros como sociedad, digamos que nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza, y creo que también en muchas otras partes del mundo, porque el confinamiento nunca había sido tan largo, ¿no? Y al menos en fechas recientes. Pero, por ejemplo, hay personas que ya ahorita dijeron, bueno, yo ya le agarré el modo, el gusto y demás al poder a lo mejor trabajar desde casa, y que ahora están como con esta presión y con este estrés de cómo van a reiniciar sus actividades después de este confinamiento. Claro, y es lógico. A final de cuentas acabo de mencionar dos cosas que pasan, no lo vemos conscientemente, pero que nos está pasando de manera inconsciente. Primero que nada, después de tanto tiempo en confinamiento, en aislamiento, y de romper con el esquema de vida de las dinámicas que conocíamos anteriormente, el cerebro, nuestro cuerpo empieza a adaptarse a nuevas formas. Así es. Es cierto que hay muchos cambios y que nos empezamos a acoplar, porque dicen por ahí que a todos nos acostumbramos. Entonces, claro que el cuerpo se empezó a acostumbrar, claro que el cerebro empezó a construir mecanismos de adaptación, ¿sí? Y evidentemente mucha gente lo encontró ya favorable. Después de estos ya más de 60 días, pues ya pasamos la famosa cuarentena, claro que encontró favorable esta situación. Y es evidente que sumado a ello, toda la información, o a veces desinformación o mala información que recibimos constantemente por los medios, por el entorno, por la gente que nos rodeamos,
miedo. Algo tenemos que entender. O sea, al final de cuentas, la pandemia, va a haber un antes y después de la pandemia. Eso lo tenemos que ubicar claramente. Si nosotros ubicamos esta situación a manera de crisis, siempre hay un antes y un después de cada crisis. Entonces, claro que esto se vuelve un proceso y al final de cuentas es transitorio, no podemos quedarnos estacionados ahí todo el tiempo. Sin embargo, este temor que tenemos hacia salir de nuevo, que no es cualquier cosa, es natural. ¿Por qué? Porque aunque nosotros nos digan que el lunes empezamos a salir o que mañana podemos salir, es un hecho que el virus y la epidemia sigue allá afuera. Claro. Entonces, evidentemente hay un temor, porque hay algo allá afuera que no me permite sentirme tranquilo, que no me siento seguro, y a lo cual pues, voy a presentar una serie de reacciones, casi de seguridad y de sobrevivencia normales. Entonces, pese a que nos digan que vamos a regresar, y pese a que nos digan que ya podemos hacerlo, hay un alto, se calcula por ahí que un 30-40% de las personas que hoy estamos en confinamiento no vamos a querer regresar tan fácilmente y tan rápidamente a lugares a los cuales ya estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque nos hemos desacostumbrado por un lado, pero por otro lado, porque tenemos miedo. Estamos vulnerables. Nadie nos ha dicho que todo se resolvió y no va a pasar tampoco mañana, ¿no? No, y además, o sea, al final del día, el virus sigue ahí, es un virus nuevo que no conocíamos, que nos está dando su peor cara, y que al final del día eso nos está provocando paranoia. Sí, hay a lo mejor la presión por la cuestión económica y también es como la desesperación y entendible de las personas que ya quieran reactivar sus negocios, etcétera, pero existe este otro lado y también contradictorio, el temor a poder a salir a la calle, al empezar a tener contacto, ¿no? Interacción social, y que eso represente un riesgo para su salud. En ese sentido, Josman, ¿cuáles serían pues tus recomendaciones? Pues mira, primero entender que evidentemente cada persona somos distintas y que la estamos sobrellevando de manera muy distinta. Hay gente que está viviendo esto como un fenómeno de mucha resistencia, o sea, que está aguantando, pero entendamos que la resistencia normalmente presenta un punto de quiebre, o sea, va a llegar un punto donde ya no se puede más y se rompe. Entonces, está pasando mucho por este lado. Y por otro lado está el famoso término que conocemos como la resiliencia, ¿no? Estamos sacando provecho de esta situación y tratamos de brincar a una nueva forma de hacer las cosas. En la medida que nosotros estemos abordando esta situación, es que podemos o no podemos ejecutar una serie de recomendaciones que cada quien o que a cada quien le pudieran funcionar. Sin embargo, lo que también tenemos que dejar claro es que todo esto se está viviendo a distintos niveles, a niveles fisiológicos, a niveles emocionales, a niveles cognitivos. Por lo tanto, obviamente las recomendaciones tendrán que ir en esa línea. Pues puede ser muy común que hoy por lo menos haya una serie de alteraciones en nuestros patrones de sueño. Sí. Tal vez mucha gente no estaba descansando o no estaba teniendo una siesta y hoy ya se está teniendo, o si tenía una siesta hoy son más extensas, porque el cuerpo está viviendo una etapa de letargo, como de tranquilidad. Y evidentemente esto hace que el cuerpo y que nuestro mecanismo de funcionamiento pueda disminuir ciertos procesos de atención. Por lo tanto, a nivel cognitivo estamos en una dificultad de concentrarnos, estamos teniendo déficit de memoria. Todo eso es normal por la situación que estamos viviendo. A nivel emocional nos estamos sintiendo más nerviosos, empezamos a generar síntomas depresivos y ansiosos, y obviamente tenemos esta sensación de mucho desasosiego, de mucha frustración, de angustia y de miedo. Y todo eso se va a ver reflejado propiamente en el hecho de querer replantear nuestras fuentes de motivación. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos hace levantarnos? ¿Qué es lo que, por así decirlo, nos hace sentir que las cosas deben estar normales de nosotros hacia afuera? Y evidentemente, pues bueno, las rutinas y las relaciones que conocemos se ven afectadas por todo ello. Por lo tanto, las recomendaciones en este sentido tendremos que irlas, ahora sí que alineando a estas pautas. Primero que nada, si vamos a empezar a salir, tenemos que hacerlo paulatinamente. Sería un error rotundo pensar que el primer día que regreso a mis actividades normales vengo a hacer todo lo que había dejado de hacer. Es un tiempo de recuperación del tiempo, para ubicar de nuevo nuestros hábitos y rutinas de la mejor forma posible. Es imposible que queramos
Así es. En los primeros días de lo que estamos regresando. Sí, que nos queramos comer el mundo, ¿no, Josman? Así es. En la primer salida. Ahora, bien, acabas de puntualizar algo muy interesante. El cómo tenemos que empezarnos a preparar, a mentalizar, así como nos empezamos a mentalizar el hecho de que iba a ser una cuarentena que al final del día, bueno, se alargó un poco más y quizá en algunas entidades va a ser todavía un tiempo más prolongado. También nos tenemos que, la gente que por alguna circunstancia tenga que comenzar sus actividades, también tiene que comenzar a hacer ese proceso de mentalización y de reorganización. ¿Josman? Correcto. ¿Sí? Así es. Y creo que la primera parte, la más importante, tendríamos que hacerlo en función de nuestra planeación. Bien. Tenemos que ubicar objetivos o metas realizables. Tal vez nuestras expectativas digan lo contrario, pero tenemos que tratar de ser conscientes y saber que este proceso que vamos a llevar a cabo tiene que ir en función de que nuestros objetivos sean alcanzables. Porque en el momento que no los empecemos a alcanzar o que no los realicemos, va a ser contraproducente y nos vamos a empezar a frustrar más. Así y es. a generar mucho más ansiedad. Entonces, saber que vamos a regresar y que tal vez antes hacíamos 5 cosas en un día. Hoy tal vez no podemos apostar a eso. Es normal y se entiende que nuestro ritmo se ha descargado. Y creo lo que es importante es empezar a cumplir en calidad más que en cantidad. Entonces, ahí es un llamado también a las personas que están a cargo de gente, de grupos, de trabajo, que no poder exigir lo que nosotros veníamos haciendo normalmente hace tiempo, antes de que todo empezara. Entonces, los objetivos deben ser más enfocados, más alcanzables que realizables, para evitar una frustración y una ansiedad que puede ser contraproducente, porque al final nos enfermamos de eso también, ¿no? Claro, nuestras actividades ahora se van a medir en cuanto a, van a ser no de tipo cuantitativo, sino cualitativo. Correcto. ¿No? Correcto. Y van a tener que ser medibles o evaluados en función de que lo que estamos buscando lograr y hacer realmente sea significativo y productivo para mi espacio laboral. Ahora, entonces, vamos a tener que aprender a priorizar y de nuevo o a replantear así que las prioridades y las jerarquías de nuestro trabajo y de nuestros tiempos. Eso es algo que también ahorita vamos a tener que empezar a acoplar, porque tal vez estábamos acostumbrándonos a ciertos tiempos más holgados o al contrario, pero vamos a tener que reestructurar todo eso. Y para ello nos ayuda mucho establecer de nuevo rutinas. Vamos a tener que apostar por nuevos hábitos, por nuevas rutinas, porque después de tanto tiempo inactivos en una dinámica que estábamos conociendo, como podríamos llamarla normal, tal vez dormirse, levantarse, asearnos, las comidas ser algo común. Pero ahora necesitamos planificar actividades que implican salir, implican que estemos afuera. Entonces, a lo mejor nos habíamos acostumbrado a ya no considerar el tiempo de recorrido de nuestras casas a nuestros trabajos. Hoy los tenemos que empezar a manejar. Entonces, de nuevo tenemos que replantear nuestras rutinas, medir nuestros tiempos y de alguna manera generar nuevos hábitos, ¿no? Ese es un punto que nos va a ayudar un poquito a ubicar qué tanto puedo hacer y qué no puedo hacer. Claro, porque como bien dices, los tiempos, a lo mejor ahorita era más el tiempo de compartir con la familia, ¿no? Aunque también le dabas su espacio a la cuestión laboral, pero finalmente todo lo hacías en tu casa, ¿no? En un lugar más cómodo, con situaciones más holgadas, pero ya a partir de que empecemos a retomar nuestras rutinas, pues bien lo dices, no vamos a poder ir al banco o ir al súper y hacer 1000 cosas que hacíamos antes, precisamente por estas medidas sanitarias que también tenemos que seguir llevando a cabo durante mucho tiempo. O sea, esto la verdad es que no se acaba el lunes. Sí, claro, y entender que esto es el inicio de una nueva etapa, como bien lo señalas, ¿no? Hay estudios que han demostrado de anteriores pandemias, como fue en su caso el ébola, como fue en su caso el SARS, gente que ha estudiado esto, que los procesos de adaptación que tenemos en nuestras consecuencias, llamémoslo epidemiológicas, a nivel biológico pasa entre año y medio, pero a nivel psicológico y emocionalmente hablando y socialmente hablando llega a pasar entre 3 o 5 años.
Entonces no es algo que tampoco va a desaparecer de aquí a mañana o de aquí a 6 meses, no, es un tiempo en que nos vamos a tener que acoplar a esto, porque ahora sí, ¿no? Vamos a marcar un antes y un después y vamos a decir, es que antes de la pandemia o después de la pandemia, y eso en la estructura psíquica y mental de cada uno de nosotros va a marcar una diferencia. Entonces, sí es entender que va a ser un proceso que es transitorio, pero que tenemos que ser muy pacientes y muy conscientes de lo que le está pasando a cada quien. También es un punto importante, porque si nos empezamos a comparar con es que mi hermano, o es que mi mamá, o es que mi papá ya lo superó, o ya lo hizo, o ya, no, vamos a hacer un proceso de frustración, ¿no? Sí, tenemos que tener un síndrome de, el índice de tolerancia y obviamente el también ser empáticos con el proceso de cada uno de nosotros, de cómo vivamos todavía esa parte del confinamiento y cómo vamos a vivir después de ¿cierto? Correcto, es muy importante. Y la verdad es que también es importante señalar que esto no lo vamos a poder hacer solos. Claro. Creo que una de las cosas que nos han manejado mucho durante este confinamiento y aislamiento es como recomendación el mantener el contacto social. Hoy va a ser más importante que nunca esto, con las medidas de precaución adecuadas, evidentemente, pero una de las cosas que nos hacen ver la normalidad, entre comillas, es las personas con las que convivíamos todos los días. Y eso va a ser un punto muy interesante porque, por ejemplo, hay instituciones, empresas, espacios laborales que, por ejemplo, no van a poder regresar todos al mismo tiempo. Claro. Entonces van a estar alternados. Entonces, a lo mejor a la persona que ve a diario, ahora lo voy a ver nada más 2 o 3 veces a la semana. O sea, todos esos ajustes son algo con lo que nos vamos a enfrentar y a lo que vamos a tener que ser muy pacientes y, como bien dijiste, muy empáticos para poder entender que cada quien está viviendo ese proceso y cada quien se va a adaptar con sus alcances, con sus límites y con sus propias fuerzas. Claro, y bueno, y también tomar en cuenta pues el avance tecnológico, a lo mejor el compañero, el amigo que veíamos de manera regular, bueno, pues para eso pues existen las videollamadas y hay muchas herramientas tecnológicas con las que podemos tener, digamos, esa relación, a lo mejor no el contacto físico al que estamos muy acostumbrados los mexicanos, pero sí esa relación. Josman Espinosa Gómez, te agradezco mucho que nos hayas dado esta excelente información y bueno, pues muchísimas gracias y que tengas muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a ti por la invitación, quedo a tus órdenes y tengo bonita tarde. Nada más, antes de despedirte, Josman, redes sociales para que nuestros TVnautas, bueno, pues puedan ahí interactuar contigo. Claro que sí, estoy en Twitter, Facebook, Instagram, como tal, Josman Espinosa, Dr. Josman Espinosa Gómez, ahí me encuentran. Y con gusto estaremos en contacto. Perfecto, Josman, pues que tengas muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Bueno, pues ahí estuvo el doctor Espinosa Gómez, él es investigador de la Escuela de Psicología CETIS, Universidad Campus Mexicali. Y efectivamente, bien lo acaba de referir, tenemos que empezar a planificar, tenemos que empezar a reorganizar, pero sobre todo tenemos que estar muy pendientes de cómo se está dando la evolución de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y sobre todo en cada una de las entidades federativas, porque en este momento todas las entidades están en semáforo rojo, a excepción de Zacatecas, que está en semáforo anaranjado, que bueno, ahí se puede permitir algunas actividades, pero esto esperemos vaya cambiando y tenemos que seguir tomando las medidas pertinentes. Vamos a una pequeña pausa, no se vaya, yo soy Judith Sánchez Reyes.